Tras los sucesos dentro de la pirámide en la luna y otros sucesos posteriores, recibimos una llamada. La mismísima flota oscura posicionada cerca de la luna helada de Europa, prometiéndonos el poder, prometiéndonos la salvación. Muy buenas Nakils, bienvenidos al canal. Y vamos a hablar del DLC de Más Allá de la Luz. Como ya había ocurrido antes, debíamos empezar a investigar qué estaba sucediendo. Hemos recibido una llamada que viene de una luna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere la oscuridad ahora? ¿Qué es esa llamada del testigo que recibimos hace tiempo? Tenemos que ir a investigar, ya sabéis, somos guardianes, tenemos la tarea de investigar antes de actuar, por si acaso, la seguridad. Pero no somos los primeros en llegar a esta luna helada. Eris Morn y el nómada pisaron el suelo de la luna y se reunieron con un personaje del que solo se habían oído historias. Un personaje que no se había vuelto a ver en muchísimo tiempo. Se les presenta como la desconocida Exo. ¿Que quién es la desconocida Exo? Os estaréis preguntando. Se llama Elsie Bray, hermana de Anna Bray y nieta de Clovis Bray. En su momento, más joven, padeció una enfermedad y Clovis Bray transfirió sus recuerdos y conciencia a un cuerpo Exo. Aunque Clovis Bray lo hizo con un objetivo, Elsie acabó renegando de sus planes y siguió su propio camino. Desde entonces, algunos guardianes la vieron en alguna rara ocasión ayudando a los guardianes en aquella época de Destiny 1, hasta que apareció de nuevo presentándose correctamente frente a Eris y el nómada. Su plan: intentar que Eris Morn y el nómada consigan controlar un nuevo poder, resurgido de la mismísima oscuridad, una oscuridad total. El poder del hielo cósmico, presentado con la capacidad de someter a todas las criaturas que estén a su alcance. Elsie ya conocía este poder e intenta que aprendan sin temor a que caigan en su versión de ellos mismos oscura. Lejos de la luz y más cerca del abrazo oscuro del testigo, el poder de la estasis no se podía domar así sin más. Podía controlarte a ti mismo ese poder y convertirte en otra persona, en otro ser, en una criatura peligrosa y bajo las garras del testigo. Es por eso que Elsie, aun no siendo una guardiana, quería intentar cambiar las cosas. Como hemos dicho, ella no es una guardiana, es una exo, pero tiene una pequeña ventaja sobre los demás. Tiene un poder de viajar entre líneas temporales, el poder de los Vex. Ya ha estado en muchas líneas temporales. Ha visto guardianes ser derrotados frente a las fuerzas del testigo, la oscuridad consumiendo todas las luces, incluso Eris Morn traicionando a la vanguardia y convirtiéndose en una terrible diosa de la colmena. En un momento dado, en esta línea temporal actual, Elsie intenta guiarnos por otro camino, intenta que aprendamos parte de esta oscuridad, parte de este poder, parte de la estasis, para intentar cambiar las tornas y a su vez intentar que los guardianes no se conviertan al lado oscuro cuando intenten controlar este poder. Cuando llegamos a Europa nos damos cuenta que hay bastantes pirámides por la luna. Explorando un poco nos topamos con una extraña señal. Nos estamos dirigiendo a las pirámides y hay una señal de socorro. Parece que es del mismísimo Varix el Leal. Si os acordáis, en antaño, en la prisión de los ancianos, quien empezó a crear el lío, el problema, quien se podría decir empezó el motín de la prisión que acabó con la vida de Kaede, fue el mismísimo Varix el Leal. Él quería ayudarnos en nuestra misión a cambio de recibir nuestra ayuda, pero no éramos los únicos que se aproximaban a él. La líder, una de las casas caídas, iban en su búsqueda. Parece ser que Varix había traicionado a esta casa también. La líder de esta casa la vamos a conocer como Eramis, que el de la casa de la salvación, una nueva casa. Ella fracasó en su búsqueda de la Shiva y descubrió que tiene formas diferentes de actuar, formas actualizadas, usando poderes oscuros, es decir, se ha hecho con el poder de la estasis. Pero no todo es lo que parece, ya que la misma estasis parece estar corrompiéndola a ella. Ella mandó a sus fuerzas a eliminar al traidor Vakris,
pero en el momento oportuno nosotros el guardián aparecemos y conseguimos rescatarle de todas las fuerzas de la Casa de la Salvación. Una vez cesado el combate, nos pide Varix que le ayudemos, que le perdonemos por lo que provocó en la prisión de los ancianos, pero tenemos que trabajar juntos para acabar con Eramis. Ahora mismo, el guardián tenía varios problemas. ¿Qué son las pirámides estas? ¿Qué intentan llegarnos a enviar? ¿Cuál es su mensaje? También teníamos un problema bastante preocupante. Eramis, un enemigo, un caído, que era capaz de controlar un poder de oscuridad. Podría desatar muchos problemas. Así que nos adentramos en su fortaleza. Os preguntaréis, ¿Eramis tiene una fortaleza? ¿Dónde? Si no lo sabéis, este lugar, esta luna helada de Europa, era un lugar donde se construyeron ciudades en la edad dorada de la humanidad, una colonia llena de laboratorios y complejos construidos de la compañía Brightex. El lugar general donde se construyó la casa de Eramis, digamos la fortaleza, la base, fue encima de unas ruinas llamadas Renacimiento de Riz. Allí nos infiltramos, conseguimos infiltrarnos, pasando de los enemigos, vamos abatiendo a los que nos cruza por el camino, y al encontrar un pasillo nos damos cuenta de algo aterrador. Vemos a Eramis, pero no es tan fácil como pensábamos. Pensábamos que iba a ser un enemigo que abatir fácilmente. Allí nos equivocamos por completo. Eramis tiene una enorme flota de enemigos, un ejército bastante grande de caídos a su lado. A su vez, también tiene sirvientes, comandantes, que también portan poderes de estasis. Al darnos cuenta de que esto iba a ser muy peligroso, intentamos salir combatiendo. Nos descubren, pero conseguimos salir combatiendo y escapar de allí. Es en ese momento, al intentar reunirnos con Varix, que nuestro espectro parece estar cambiando la voz, parece que empieza a distorsionarse, parece que la oscuridad empieza a interferir con él. Allí vemos un fragmento de oscuridad aparecer de la nada, de la misma materia que las naves que están flotando en órbita. Parecen estar guiándonos hasta una estructura extraña, un figurat de la pirámide. Antes de que pudiéramos llegar, nos damos cuenta de una cosa. Tanto Erismon como el Sibrey y el Nómada están allí, nos han interceptado. Allí, en ese lugar, al lado del figurat de la pirámide, nos sorprende ver a estos tres personajillos. Y en ese momento Elsie nos cuenta la verdad y por qué debemos dominar la estasis. Nos damos cuenta de que sí es un mal mayor conseguir este poder oscuro, pero íbamos a necesitarlo para lo que iba a venir próximamente. Así que nuestra mejor idea, la mejor estrategia que teníamos tanto para el futuro como para actualmente con Eramis, era intentar dominar al menos parcialmente este poder. Con la ayuda de ellos tres conseguimos poco a poco ir dominándola. Tenemos que ir localizando diferentes fragmentos para poder controlar un poco el poder. Si no lo sabéis, Eramis consiguió el poder de la estasis con un pequeño fragmento, un fragmento de la pirámide, un fragmento de oscuridad, que le permitía sacar el poder de oscuridad y convertirlo en su nueva arma, en su nuevo poder. La cosa es bastante sencilla. Cuanto más fragmentos, más control tenemos, más poder. Así que lo mejor que podíamos hacer para mejorar nuestra conexión con este nuevo poder oscuro era seguir encontrando fragmentos, algunos arrebatados de los enemigos más poderosos de la Casa de la Salvación, los comandantes de Eramis. Y entre ellos tenemos a Palax la guerrera, Cridis la sacerdotisa y Praxis el tecnócrata. En el proceso de derrotarles también vamos debilitando a Eramis, la cual va viendo que su ejército está siendo menguado, necesita mejorar su ejército, necesita más poder. En ese momento dado, que nosotros hemos acabado de abatir a tantos enemigos, comandantes y más, Zavala nos contacta, quiere reunirse con nosotros en Europa. Ahora que contamos con un poder oscuro creciendo dentro de nosotros, Zavala nos cuenta que debemos ser vigilados. Debemos estar
bajo lupa por la vanguardia, ya que podíamos ser un peligro. Y no se equivoca. Si un guardián perdiera el poder, el control, la oscuridad nos domaría. Zavala también lo deja bastante claro, aunque no aprueba que usemos la estasis, nos va a dejar continuar con la misión, porque ve lo importante que es, y lo importante que es el futuro. Así que nos da información, nos da inteligencia, que nos van a ayudar con nuestra lucha. Entre los informes descubrimos una cosa interesante. Eramis ha mandado partidas de búsqueda. Ha enviado incluso a un subcomandante llamado Bakris en el cosmódromo, en la zona muerta europea. Están intentando buscar algo. Parece que están intentando reunirse con su antigua casa. Si no lo sabéis, Eramis era parte de una familia, de una casa de caídos, la casa de los demonios. Así pues, intentaba aliarse con ellos. Ellos tenían mucho armamento, muchos tanques araña que podían ayudar a beneficiar al ejército de Eramis. Nosotros, el guardián, intentamos ir a tope, a toda pastilla a ese lugar, a intentar derrotarlos a todos. No podemos dejar que se reúnan. Si unen las fuerzas, será muy difícil derrotarles. Pero, milagrosamente, conseguimos derrotarlos a todos y el lugar queda bien asegurado. Eramis ya estaba bastante desesperada, o a lo mejor solo quería ganar tiempo, no se sabe bien claro, pero sí que sabemos que Eramis decidió abrir unas confluencias en un lugar bastante profundo en Europa. Esas confluencias desataron la lluvia de Vex. Empezaron a caer Vex, empezaron a entrar de diferentes zonas y a invadir toda Europa. El objetivo que tenemos nosotros, el guardián, era básicamente ir allí y detener el portal, intentar detener a la fuerza esta invasión Vex. Aquí viene una cosa bastante importante. El lugar final del asalto de la Vía de Cristal es un portal que el mismísimo Clovis usó para sus experimentos. El lugar entero de la Vía de Cristal está hecho para aprovechar el líquido Vex, la leche Vex, incluso la radiolaria Vex, hay muchos nombres para ello, para poder desarrollar a los Exo. El lugar justo debajo, cuando se abre el portal, se llena todo de radiolaria. Y cuando acabamos el ocaso, toda la radiolaria se va al centro y empieza a vaciarse. Es extraño, pero una vez lo entiendes, no es tan raro. Todo el sistema era para filtrar y enviar toda la radiolaria Vex a un lugar que conocemos como la cripta de la piedra profunda. Allí, Clovis intentó usar esta radiolaria mezclada con una sustancia para poder desarrollar a los Exo. El problema de los Exo es que para crearlos necesitabas un equilibrio bastante extraño para poder desarrollar la mente y que la mente no muera y siga perdurando. No se deteriore con el tiempo, es lo importante. Clovis llegó a una conclusión. El fluido Vex puede ayudar, pero del sistema del que proviene, el portal está conectado al sistema Volantis. El fluido Vex de ese lugar es bastante agresivo, así que necesitaban una fuente de oscuridad para poder equilibrarlo. Consiguieron esa fuente de oscuridad, como veréis más adelante, y gracias a esas dos cosas juntas consiguieron desarrollar el Alcaest, lo que dio a pie a todos los Exo que hay por la torre y por diferentes zonas del sistema solar. Volviendo a nuestra línea temporal con el guardián, va avanzando por el ocaso, el asalto de la Vía de Cristal, derrotando a todos los enemigos hasta finalmente llegar al portal. Un portal inmenso, del cual empieza a salir una hidra, acompañada de una pequeñita. Esta hidra no era más que un defensor que quería evitar que humanos, Exo o incluso Eramis, los caídos, empezaran a recoger este Vex, esta leche Vex, esta radiolaria, para su uso. Era un mecanismo de defensa Vex para evitar que se siga propagando los efectos, sigan robando la leche Vex
de ese lugar del que provienen. Finalmente conseguimos derrotarlo y ahí nos damos cuenta de que todo va yendo hacia el centro. Y hemos conseguido bastantes cositas en este lugar, pero tenéis que saber una cosa. Mientras nosotros estábamos haciendo esto, cerrando el portal, intentando mantener todo en condiciones más o menos neutras, es decir, que los Vex no invadan todo y no se pueda ni avanzar, un subcomandante de Eramis, al cual conoceremos como Atrax, empieza a dirigirse a la cripta de la Piedra Profunda. Parece que allí tiene unos planes que hacer. Hemos acabado ya nuestro objetivo, hemos avanzado nuestra misión, Eramis está ya en su punto final, tiene poca gente que le ayude, no tiene refuerzos y no va a poder ganar mucho más tiempo. Es más, al acercarnos al renacimiento de Riz, de nuevo intentando ir a por ella, nos damos cuenta que incluso los Vex están invadiendo el lugar, haciendo que podamos infiltrarnos en la fortaleza otra vez más de una manera más directa y más segura. Conseguimos avanzar por el camino y nos encontramos a Eramis. Pero tenemos un problema. El poder de la estasis, su poder es muy fuerte. Es en ese entonces que recurrimos a nuestra propia fuerza. Hemos aprendido a controlarla antes. Solo tenemos que intentar que no nos controle. De esa manera conseguimos liberarnos de la estasis, de la congelación. Y esto nos permite asestar el golpe de gracia a Eramis Kell. Pero antes de eliminarla, algo ocurre. Ella acaba congelada por su propio poder, el poder de oscuridad, en el que ella una vez proclamó iba a ser su liberación. El testigo había fallado en controlarnos, y Eramis había fallado en derrotarnos. Por ello, el testigo decidió atrapar a Eramis en el propio hielo, en la propia estasis, hasta que en un futuro pudiera darle un mejor uso. Un final para un enemigo que podría regresar en un futuro. Aún quedaban muchas cosas por hacer. Sí, hemos acabado con la líder, la Kell, de la Casa de la Salvación. Pero aún quedaban muchas cosas por hacer, como eliminar la amenaza de la Casa de la Salvación. Cridis, la voz fanática de la Casa Kell, intentaba reunir las últimas fuerzas de Eramis para un último sacrificio en nombre de la oscuridad. Era muy fanático este personaje. Tan fanático que quería hacer un sacrificio con todas las tropas con el fin de que el testigo siga su camino. Derrotarlos fue bastante fácil, pero aún quedaba una cosa por hacer. Si bien recordáis, un subcomandante de Eramis, llamado Atrax, viajó hasta la cripta de la Piedra Profunda, lugar de nacimiento de los Exo y el cofre de Pandora de los secretos de Clovis Bray. Allí habían muchas cosas, tecnologías, secretos, no podía caer en malas manos, así que nos dirigimos a ese lugar, varios guardianes bien preparados para dar caza a este enemigo. Instalaciones las cuales estaban muy bien protegidas. Incluso en un momento dado, la inteligencia artificial comenta que seguir adentrándonos podría resultar calamitoso. No teníamos otra opción, debíamos detener a Atrax antes de que fuera tarde. Algo estaba planeando y lo íbamos a descubrir pronto. Cuando seguimos avanzando por el lugar, descubrimos a Atrax con otro personajillo más. Un personajillo que conocemos como Tanix. Es extraño, ¿por qué está Tanix aquí? Y lo primero de todo, Atrax está saliendo de una cápsula Exo. Efectivamente, el primer Elixni en convertirse en Exo aparece. Atrax y múltiples copias de ella se dispersan en diferentes salas. Tras luchar con múltiples de sus copias y bastantes destrucciones de la estación espacial, descubrimos varias cositas. Puntos que tenéis que saber: Tanix, para quien no lo conozca, es un mercenario legendario. Se le conocía porque no pertenece a ninguna casa Elixni y tampoco se arrodilla ante nadie. Es extraño que estuviera con Eramis, pero parece que ella lo logró. Le dio algo a cambio. Él se encargó de llevar a órbita la estación espacial de Clovis Bray para sus objetivos.
Tras evitar nosotros, los guardianes, las advertencias de la inteligencia artificial de la estación sobre que iba a activar el protocolo de descenso nuclear, empezamos a intentar desactivar todos los núcleos. ¿Qué estaba sucediendo? La nave espacial, la estación entera, iba a estamparse contra la zona terrestre, iba a estrellarse contra la Luna. Si estalla con todos los núcleos nucleares, todos los módulos explosivos, no iba a quedar Luna a la que aterrizar después, no iba a quedar Europa. Así que los guardianes intentamos detener todas las cargas explosivas antes de que sea tarde, hasta que, un momento dado importante, la nave, toda la estación espacial, toda la estación se estrella, pero no ocurre un gran desastre. En parte, la zona, la cripta de la piedra profunda, queda destruida, al menos la entrada, y la estación espacial queda totalmente destruida. En ese último lugar vemos a Tanix. Ha sobrevivido a la explosión de la nave. Vemos su última forma, muy robótica, muy metálica. Y ahí le damos caza. Pequeñitas cosas que podemos ver a lo largo de la incursión son las ideas de Clovis Bray, toda la radiolaria Vex para traer vida, incluso una estatua de la pirámide oscura para estabilizar la mente Exo, era Alcagest. Aparte de encontrar muchas cosas curiosas y infinidad de tuberías por la que la radiolaria está siendo transportada, encontramos también ascensores que nos permitía el viaje casi inmediato entre la base terrestre de la cripta de la piedra profunda y la estación espacial, cosa que, como hemos comentado, quedó destruida posteriormente. Hemos acabado ya con todo lo de la cripta, hemos medio asegurado esto, pero no podemos detenernos a investigar todo lo que hay en la cripta, toda la información que hay. Tenemos más cosas que hacer. La IA que escuchábamos no era una inteligencia artificial, sino los últimos restos de Clovis Bray. Efectivamente, Clovis Bray, una palabra, un nombre que hemos escuchado muchas veces. Un detalle que tenéis que saber es que existen dos copias de su mente. Una de ellas está dentro de una de las instalaciones que hay en Europa. La vemos por primera vez mientras hacemos algunas aventuras, incluida la espada exótica Lamento. Esta mente era Clovis Bray como se le conocía antaño. Había otro Clovis Bray, un exo, con designación de Clovis I. Durante la Edad Dorada de la humanidad fue uno de los líderes de los exo que se encargaron de guiar un ataque contra la invasión Vex, los cuales provenían, como dijimos, de Avalancis. Los Vex provenían de este lugar de Avalancis. Los exos consiguieron cerrar el portal, sacrificándose él y varios reinicios suyos para conseguirlo. Se reinició un total de 43 veces, y tras su última caída, su último sacrificio, su último reinicio, cambió su nombre. Su nombre de incineración 44. Nombre Banshee. Efectivamente, Clovis ha estado todo este tiempo en la torre, ayudando a los guardianes como armero de la vanguardia. Pero todo tiene sentido cuando empiezas a razonar la idea, ya que nunca antes un exo se ha reiniciado tantas veces. 44. Os podréis imaginar qué ha sucedido. No recuerda nada anterior. Para él, para Banshee, no ha pasado nada de lo que era antes. No sabe quién es Clovis, ni del 1 ni al 43. Siguiendo con el primer Clovis Bray, ya sabéis, esa cabeza gigante que está dentro de las instalaciones en Europa, y con la ayuda del guardián conseguimos aprender más sobre la Stasis, obtenemos su poder y evitamos por fin su corrupción. Tenemos ya dominado todo este poder oscuro y partes de sus fragmentos y aspectos. Fuimos capaces de dominar este poder. Aunque nada es realmente oscuro del todo, dentro de la oscuridad hay luz y dentro de la luz oscuridad, un equilibrio que mantiene el universo, incluido el testigo y la luz del viajero. Y hasta aquí dejaremos el lore. Hay bastantes cosas de las que hablar, hay temporadas. Ya comentaremos qué irán sucediendo por esas cositas y nos veremos con más. Espero que os hayan gustado y nos veremos con el próximo capítulo. Como siempre, Knuckle Knuckle.